Me preguntan, como traductor, ¿qué opinas de los traductores de textos literarios que utilizan términos coloquiales usados únicamente en la España actual? Flipar, molar, etc. El punto es que si ese es su mercado, es normal que lo hagan. Te lo cambio por traductores a autores. Autores de literatura que supuestamente son para todo el mundo hispanoamericano, pero que utilizan regionalismos españoles, no solo españoles, porque España es muy amplia, que utilizan regionalismos gaditanos, por ejemplo, o asturianos. Entonces te hablan de un chigre, donde un babayu estaba comiendo unos frisuelos, ¿no? Y tú dices, pues es que yo no sé qué es eso. ¿Es legítimo hacer una literatura que refleje el modo de hablar de una región o de un país determinado? ¿Es legítimo que un argentino en sus novelas haga que la gente se hable de vos en vez de hablarse de tú o de usted? ¿Es legítimo que un mexicano utilice la vasta colección de palabras singulares únicas de México, o en sus novelas tiene que aspirar a la universalidad dejando de utilizar su lenguaje cotidiano? Esto yo lo enfrenté como escritor. Evidentemente, cuando escribo sobre un barrio mexicano, cuando escribo sobre una realidad mexicana, el lenguaje es mexicano. Cuando traduzco, me tienen que decir si el libro es para publicarse en España, pues voy a utilizar los modismos españoles, no voy a utilizar los colombianos. Y si el libro es para todo el mundo hispanoparlante, pues nadie va a quedar contento. En el mundo de la traducción se ha inventado una cosa absolutamente imaginaria, absolutamente tramposa, que es el español transatlántico o medio mesoatlántico, Mid-Atlantic Spanish, sí, mesoatlántico. Es decir, un español que se supone neutro, que se va a entender igual en España que en Costa Rica, que en Buenos Aires y que en Bolivia. No existe. Ese español no existe. Ese español, incluso culto, tiene en un momento dado que echar mano de cosas que no tienen un nombre un nombre que todos entendamos o que todos aceptemos. Y a veces, y yo como traductor lo sufro en muchas ocasiones, a veces pregunto, ¿y esto para quién es? Porque simplemente palomitas de maíz tiene nombres distintos en todos los países. Y algunos son divertidísimos. No me acuerdo cómo se llaman. No me acuerdo, creo que eran cucufatas o algo por el estilo, que tiene nada que ver. Crispies también les llaman. O los tubitos de plástico o papel ahora, que se utilizan para beber, que en cada país tienen un nombre distinto. No hay un español mesoatlántico para popote, tubito, paja, pajita, o qué otros nombres que tiene. Los estuve investigando precisamente por eso, porque decía yo, a ver, ¿cómo le pongo? ¿Qué pongo? Pues usa el mexicano, pues usa el mexicano. Obviamente van a estar en desacuerdo los españoles y todos los sudamericanos, incluso parte de los centroamericanos. Entonces, es un problema irresoluble, y lo que opino es que los traductores tenemos que preguntar siempre quién es nuestro cliente, quién es nuestro público objetivo, y tratar de escribir en términos de ese público objetivo. Pero cuando estás reflejando la realidad regional o de una ciudad o de una zona, ni siquiera una provincia, una región, una zona determinada, un pueblo incluso, de España, de México o de Perú, pues vas a tener que echar mano de sus modismos, de sus regionalismos, de sus localismos, porque si no es falso, ¿no? Es tan falso como un mexicano hablando como español, o tan falso como un andaluz hablando como argentino. Yo me acuerdo cuando se doblaba en España mucho más a la española, de pronto ver a John Wayne decir ala desenfunda macho, a mí me sacaba completamente de mi espacio de comodidad cultural, ¿no? Pero es que así es, no hay solución, porque el español es un lenguaje
que habla muchísima gente, es el segundo lenguaje más hablado del mundo, el segundo lenguaje con hablantes nativos, creo que más numeroso del mundo, el segundo, el tercero, el primero es el mandarín, el segundo y el tercero son el español y el inglés. Y tiene tantos hablantes en tantos entornos socioculturales, históricos, geográficos, climatológicos y de distintas influencias, que es imposible. El español neutro no existe. Entonces, mi recomendación es que aprendas el español de todos tus demás compañeros hispanoparlantes.